Si Dios es bueno y todopoderoso, ¿por qué existe el mal? Esta es una de las preguntas más antiguas de la humanidad, atravesando generaciones y desafiando la fe de millones de personas. Cuando miramos el mundo, vemos guerras, injusticias, desastres naturales, enfermedades y dolor. Y no solo en las noticias lejanas, sino también en nuestra vida personal han pérdidas, decepciones, fracasos. Esta realidad provoca en muchos corazones la duda: si Dios realmente es amor, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Esta no es solo una cuestión filosófica o teórica, sino un dolor existencial que toca a cada ser humano en algún momento. Incluso hombres y mujeres de fe, como los salmistas, clamaron: ¿hasta cuándo, Señor? El problema del mal no es algo que podamos ignorar, sino una cuestión que requiere respuesta bíblica, espiritual y práctica. Y la palabra de Dios, en lugar de negar el problema, lo enfrenta de frente, revelando dónde comenzó y cómo será derrotado. Según la Biblia, el mal no se originó en Dios, sino en la elección de la criatura. En Génesis 3 leemos sobre la caída de la humanidad. Adán y Eva, al desobedecer al Señor, abrieron la puerta al pecado, y con él llegaron el dolor, el sufrimiento y la muerte. Romanos 5:12 confirma esta realidad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto significa que el mal que vemos hoy es consecuencia de la rebelión contra Dios. El Creador no creó el mal, pero dio libertad a sus criaturas, y en esa libertad el ser humano eligió apartarse de él desde entonces. El mundo lleva las marcas de la caída en relaciones rotas, naturaleza corrompida, sufrimiento constante. El mal entonces no prueba la ausencia de Dios, sino el alejamiento del hombre de su Creador. Aunque el pecado abrió las puertas al mal, la Biblia nos muestra que Dios nunca perdió el control de la historia. Él permite que el mal exista por un tiempo, pero no deja de intervenir, de guiar y de transformar situaciones de dolor en instrumentos de redención. Un ejemplo claro está en Génesis 5:0-20, cuando José, después de ser traicionado y vendido por sus hermanos, declara: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo, pero no es soberano. Dios sigue siendo el Señor de la historia. Esta verdad alcanza su punto máximo en la cruz de Cristo. Parecía la mayo ere injusticia, la muerte del único inocente, se convirtió en la mayo ere victoria, la salvación de la humanidad. El mal puede herir, pero no tiene la última palabra, porque Dios transforma tragedias en esperanza. Pero alguien puede preguntar: si Dios tiene poder, ¿por qué no elimina el mal de una vez? La respuesta es que Dios tiene un plan mayo ere. No destruye el mal inmediatamente, porque eso significaría también acabar con toda la humanidad, ya que todos pecaron. Ofrece su tiempo paciencia para el arrepentimiento y la salvación. Como está escrito en 2 Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios permite que el mal continúe por un tiempo, pero al mismo tiempo ofrece la solución en Jesucristo, que venció el pecado y la muerte. Esta espera no es señal de debilidad, sino de misericordia. El mal existe, pero Dios ya preparó su fin, y hasta entonces sigue llamando a todos a volverse a su amor. La esperanza cristiana está en el futuro prometido por Dios, en un mundo sin dolor, sin lágrimas, sin injusticia. En Apocalipsis 21:4 encontramos una de las más bellas promesas de la Escritura: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. En esta visión apunta a la restauración completa de la creación, cuando el mal será definitivamente derrotado y la justicia de Dios reinará plenamente. Hasta entonces vivimos por fe, confiando en que el Señor está en control y que cada sufrimiento tendrá un fin. La Biblia nos recuerda que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8
y 18. El mal tiene fecha de caducidad, pero la bondad de Dios es eterna. Esto nos da valor para seguir, incluso en medio de las tormentas. Mientras esperamos ese día glorioso, somos llamados a vivir con fe, esperanza y confianza. La existencia del mal no debe alejarnos de Dios, sino acercarnos aún más a Él, porque es en medio del dolor donde experimentamos más profundamente su gracia. Pablo escribe en 2 Corintios 12:9: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad el mau existe. Pero no es mayo ere que el amor de Dios. Nuestro llamado es confiar, orar y actuar como instrumentos de luz en un mundo herido. Cada acto de bondad, cada gesto de amor, cada palabra de esperanza es una respuesta práctica al mal que nos rodea. Y al final podemos descansar en la certeza de que aquel que comenzó la buena obra en nosotros es fiel para completarla. O mal existe, pero Dios es bueno y al final el bien triunfará para siempre.